Ah, ok, hola a todas, mujeres del reino. Estamos aquí miércoles 20, no, miércoles 27 y estamos por acabar el mes, el día de hoy. Mi nombre es Daniela y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de las promesas de Dios y es un tema muy hermoso, todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a empezar y voy a empezar en oración y de ahí vamos a continuar con la enseñanza. Señor, gracias te doy por este día, Señor. Gracias te doy, Padre amado, por la vida, Señor, porque nos has dado el aliento de vida, Señor. Cada respiro que tomamos, Señor, cada respiración, cada vez que llenamos nuestros pulmones de aire, Señor, es tu vida dentro de nosotros, Señor, porque ni siquiera estuviésemos aquí en la tierra si no fuese porque tú, Señor, nos creaste, nos pensaste y de ahí pusiste tu aliento de vida dentro nuestro, Señor. Así que agradecemos, Padre amado, que nos dice la oportunidad de venir en esta dimensión, en esta tierra, Señor, y poder disfrutar esta experiencia humana, Señor. Sin embargo, la experiencia no es acerca de disfrutar, es acerca de encontrarte y de saber quiénes somos y de una identidad que se ha perdido mediante la caída y el pecado, Señor. Mas en Cristo podemos encontrar quiénes somos, Señor. Y aquí estamos reunidas mujeres del reino, mujeres que sabemos, Señor, sabemos nuestra identidad, y las que no sabemos, Señor, estamos en búsqueda de la identidad, sabiendo que hay algo mucho más que esto, hay mucho más que ir al trabajo, comprar, limpiar o agarrar una carrera, hay mucho más que eso, Señor, no puede ser todo y por eso tenemos tantas promesas a las que mirar para saber que esta vida es solo un pasar y que tenemos muchas promesas que aquí en la tierra y en la eternidad. Y esa es la esperanza, lo que nos mantiene firmes y lo que nos mantiene con la vista para adelante, Señor, sabiendo que tú eres bueno y fiel. Padre amado, te pido por las mujeres que están aquí en esta llamada, Señor, que abran sus corazones, Padre amado. Señor, si hay alguna distracción, cosas que no son de ti, te pido que tú quites todas esas distracciones. Señor, si hay alguien que quiere estar en la llamada, pero hay cosas que está haciendo, te pido que les des la oportunidad de estar aquí. Tú sabes quién necesita escuchar una palabra y cancelo el ataque del enemigo en nuestras mentes, nuestros corazones y que no haya nadie que pueda robar la semilla que tú vas a poner el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces las promesas de Dios. ¿Por qué este tema me parece tan hermoso? Porque cuando uno tiene una promesa, recibimos una promesa, también tenemos algo a lo que podemos en lo que podemos esperar, es una expectativa que tenemos. Y con esto, entonces podemos vivir una vida que a veces parece vacía o que a veces parece que no pasa nada o que parece rutinaria, pero son las promesas de Dios las que nos sacan de esto. Entonces, vamos a ver, quería más o menos hablar de las definiciones de las promesas. Vamos a ver la definición de promesa según el diccionario. Una promesa es un ofrecimiento que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber empleando para ello una fórmula fija. Entonces es algo como cuando alguien estaba lanzándose para un candidato presidencial, por ejemplo, hacen promesas que, bueno, nunca cumplen, pero hacen una promesa fija, ¿verdad? Voy a hacer carreteras, vamos a abrir escuelas, whatever, cualquier promesa. So, una promesa es algo que hace un ofrecimiento con una fórmula fija. Esa es la definición de promesa en el diccionario. En la Biblia, la palabra promesa viene del griego espangelia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que creen. Entonces, todas las promesas de Dios tienen la garantía divina de que se cumplirán. ¿Por qué? Las promesas de Dios son irrevocables por quién es Él. Él nunca cambia, Dios no cambia, Él no es victimizado por emociones o por el clima. Dios no cambia, él es el mismo, ha sido el que es, el que será, el que fue, él es incambiable. Como dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él
no cambia. Él no es como nosotros los humanos, que a veces cambiamos nuestras opiniones, cambiamos nuestro carácter, cambiamos dependiendo de muchas cosas y circunstancias, pero Dios es el mismo. Así que podemos confiar en sus promesas porque Él no cambia. Otra cosa, Dios es fiel. En Hebreos 10:23 dice, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Dios es súper fiel. Solo porque nosotros nos portemos mal o porque salgamos de nuestros caminos, Dios no deja de cumplir sus promesas. Todas las promesas que Dios ha tenido para tanto como Israel, como para después nosotros los gentiles que venimos a la familia de Dios mediante Cristo, todas las promesas de Dios se han cumplido, a pesar de que Israel era uno de esos pueblos que eran como por Dios, ya daban ganas de cachetearles, pero no, pues, no son muy diferentes a nosotros. Dios hacía un milagro, les sacaba de un gran problema, les abría el mar en dos y después a las pocas semanas ya estaban dudando de Dios, ya estaban adorando a otros ídolos. Más aún así, Dios mantuvo y ha mantenido su pacto con Israel. Dios ha mantenido las promesas um, con Dios. Entonces, sabemos que Dios es fiel porque Él cumple sus promesas y porque Él lo hemos visto durante todos los años y con nosotros mismos, conmigo mismo, personalmente, y yo sé que muchos de ustedes pueden testificar que Dios ha sido fiel en sus vidas sin importar cuánto a veces hemos departido del camino, right? Nos hemos ido en otros caminos, hemos adorado otros ídolos, no serán ídolos de metal o de oro o de whatever, pero ídolos que hemos creado en nuestros corazones, más Él se ha mantenido fiel. Dios es fuerte. En Romanos 4:21 dice, plenamente convencidos de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Dios es fuerte, siempre hablan de la diestra de Dios siendo fuerte, viniendo con fuerza. Dios es fuerte, podemos creer en sus promesas porque tienen poder, porque Él es poderoso, tiene fortaleza. Entonces, ¿cómo no vas a creer en una promesa de un Dios que es fuerte, que es victorioso, que es creador, que es todopoderoso? Tenemos esa aseguranza. Él no puede mentir. Dice, para que por dos cosas inmutables perdón, está opinando, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Eso dice en Hebreos 6:18, que Él no miente. Dios no manipula, no exagera, no nos trata de convencer. No es como Satanás, es lo opuesto, porque Satanás es siempre lo opuesto de Dios. Satanás trata de convencernos, de manipularnos, de siempre, oh, mira qué lindo, te doy esto si es que haces esto. Dios, o mira, siempre tiene alguna manera de manipularnos, pero Dios no es así. Dios tiene una promesa, en muchos casos sí se requiere, nos requiere algunas cosas que vamos a hablar más adelante, pero Él no miente, no es Dios que miente. Por eso muchas oraciones que a veces yo digo y he escuchado a otras personas decir, Dios, tú no eres Dios para mentir, tus promesas dicen esto, y con eso podemos llevarle, porque Dios es una persona con la que podemos tener una relación, es un ser al que podemos ser sinceros y le podemos decir, Dios, tú dices esto en tu palabra, esta es tu promesa. Y decirle, porque muchas veces que las promesas están detenidas para llegar a nosotros por razones ya sean emocionales, espirituales, de desobediencia. Hay muchas razones porque a veces las promesas no llegan, no vienen de parte de Dios, a veces vienen por nuestra parte la detención de las promesas o por el enemigo. Pero, por ejemplo, en Tito 1:2 dice, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. Entonces hay mucha palabra en la Biblia que dice Dios no miente. Así que la pregunta no es si es que Dios va a cumplir sus promesas. La pregunta que les voy a hacer del día de hoy es si es que nosotras vamos a construir nuestra vida alrededor de sus promesas, esperando en sus promesas, confiando en sus promesas. Una promesa de Dios trae esperanza a nuestro corazón. Cuando confiamos en Dios, entonces las promesas se cumplen en nuestras vidas. Lo que podríamos decir que es como decir favor, tenemos el favor de Dios, pero
Esto ha sido dado a nosotros por gracia, como dice la definición, sin que leímos arriba. Dios voluntariamente nos da estas promesas, sin que pidamos, sin que merezcamos, pero para obtener las promesas, el requisito es la fe. Principalmente es creer. Por ejemplo, en Romanos 4, 18, 21 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, tenía casi 100 años de edad, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Otra vez, Dios es fuerte, es poderoso en sus promesas. Entonces, Abraham tuvo que esperar muchos años, muchísimos años antes de ver la promesa. Y no solo que tuvo que esperar muchos años, pero cuando ya empezaron a ser ancianos, también él tenía 100 años y Sara tenía alrededor de la misma edad. Cuando empezaron a ser ancianos, ya no podían ni siquiera ver la promesa posible. Imagínense que Dios les dé una promesa de tener un hijo, más ya tienen 50 años y todavía no pasa. Pero, y muchas cosas pasaron entre ese tiempo de espera. Abraham pudo haber perdido esa promesa. Abraham hizo muchas cosas que he visto en la vida de Abraham, que fueron duda, desobediencia, falta de confianza en Dios, y él pudo haber perdido la promesa de Dios para su vida. Sin embargo, Dios es fiel y él tenía una promesa para Abraham, que no era solo una promesa para Abraham, era una promesa para todo el mundo, porque de la semilla de Abraham somos todos nosotros adoptados en su familia por medio de Jesucristo, así que todos nosotros somos semilla de Abraham. Entonces, la promesa era no solo para Abraham, sino para todos nosotros, todo el mundo. Así que Dios iba a cumplir su pacto con Abraham porque era una promesa eterna. Y Abraham no llegó a ver la promesa realizada para la que se le prometió, porque Dios le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas. Abraham no llegó a ver eso, mas sin embargo la promesa sí ha dado, ¿ok? Um, entonces, let me see, un momentito, por favor. Sí estás, perdón, disculpen que estoy interrumpiendo la llamada, pero Laura, sí estás aquí, creo, te veo como un ahí, en un teléfono, so creo que eres tú. Ok, anyways, perdóname, me estaban haciendo una pregunta. Ok, entonces Abraham tuvo que esperar muchos años antes de ver su promesa, como dijimos, y sí. Hay otra promesa que no se cumplió, que alguien que tampoco, hay muchos ejemplos en la Biblia, vemos a Moisés, él tampoco vio la tierra prometida. Entonces, así tanto como Abraham no vio su promesa terminada, él vio la promesa, recibió la promesa en Isaac. La promesa, Dios le dio muchas promesas. Dios le dio la promesa de tener un hijo y que de ese hijo va a tener una descendencia. Acuérdense en que él dudó de la promesa y porque dudó de la promesa dejó que su esposa que estaba llena también de dudas se sentía mal porque no le podía dar un hijo, le empuje a tener un hijo con esclava y de ahí salió un tremendo desastre que Dios a la final con su misericordia lo arregló. Pero la promesa no era en el hijo de la esclava, la promesa era en un hijo del vientre de Sara y se le fue dado Isaac, pero él no vio culminar la promesa de todas las descendencias, así igual que Moisés. A Moisés se le prometió la tierra, entrar en la tierra prometida, mas Moisés no, él no entró en la tierra prometida. Él no vio eso. ¿Y qué fue lo que le quitó a Moisés entrar a la tierra prometida? Fue que él estaba lleno de orgullo. A un punto se llenó de orgullo. Él pensó que las cosas que estaba haciendo, que era del poder de Dios, las estaba haciendo él. Entonces, cuando tuvo que obedecer a Dios, no lo obedeció. Y hizo algo contrario a lo que Dios le pidió. Dios le pidió que hable a la roca y él golpeó la roca en vez de hablar a la roca. Pero no, uno dice, pero
Igual lo hizo y fue algo tan pequeño. No era pequeño. Dios ya sabía que el corazón de Moisés estaba ya llenándose de orgullo y que ya empezó a ser desobediente. Entonces eso le quitó a Moisés entrar en la tierra prometida. De que Dios llevó su promesa a cabo, la llevó, pero lastimosamente no fue Moisés el que pudo ver esa promesa realizada. Vio muchas cosas de la mano de Dios, vio muchos milagros y sabía en su corazón que Dios iba a llevar a sus descendientes a la tierra prometida, pero lastimosamente cosas que llenaron su corazón dejaron que él no disfrute de la promesa. Entonces, como ustedes ven, las promesas de Dios para nuestra vida y para el mundo se van a dar a cabo, pero muchas veces por nuestra desobediencia o por nuestra falta de fe, podemos a veces perder el ver esa promesa realizada en nuestra vida, más la promesa se va a dar. Y eso es muy importante. También encontré que los sinónimos de promesa, vamos a ver los sinónimos de promesa. Un sinónimo de promesa es juramento, compromiso, pacto. Hacer una declaración solemne también es un convenio. Y un convenio es un acuerdo legal. Es un acuerdo de dos partes. Entonces, una promesa es una esperanza, right? Nos llena de esperanza de recibir favor mediante la fe, de que vamos a heredar cosas buenas y de que de alguna manera esto se va a convertir en un convenio, en un acuerdo. Y como dije antes, un acuerdo es de dos partes. Hay una parte que promete y hay una parte que recibe la promesa. Entonces, la parte que recibe la promesa, muchas veces, si yo les digo, yo les prometo que voy a hablar la próxima semana de, ay, qué sé yo, de la amistad, y les digo, yo les prometo, les doy mi palabra. Ustedes como la audiencia van a creer en mi palabra, en mi promesa, porque yo se las estoy dando. Y ustedes para recibir esa promesa tienen que conectarse, si no, no la van a recibir. Tienen que conectarse en el Zoom. Entonces, una promesa requiere un esfuerzo de la otra parte para recibir esa promesa. Hay promesas que requieren obediencia, como la promesa que tenemos en la provisión, sin importar los tiempos. ¿Qué dice en Malaquías 3, 6, 11? Dice, porque yo el Señor no cambio por ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de su padre se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición porque ustedes, la nación entera, me han robado. Traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré la ventana de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A causa de ustedes increparé también al devorador para que no consuma el fruto de la tierra ni su vida en el campo, se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esta promesa yo he visto realizarse en mi vida al 100%, por eso yo predico el 10% y las ofrendas, predico como decir, esto es, yo le digo a mis hijos, yo les digo, es no una regla porque tiene que ser de corazón, right? Tiene que ser, Dios ama al que da de corazón, así que no, si vas a dar porque, es algo que Dios dice y están refunfuñando, y no funciona así, tiene que ser de corazón. Pero yo les digo a mis hijos, es una promesa, Dios dice, es la única promesa en la que Dios te dice, pruébame. Y te dice, pruébame y te voy a, y dice, ¿qué dice? Dice, voy a abrir y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y también te promete que increparé también al devorador, va a sacar al devorador de nuestras tierras. Básicamente, cuando uno está, no me voy a quedar mucho en esto porque me puedo quedar mucho tiempo,
Pero nosotros estamos, el mundo, el sistema, el mundo monetario, el sistema del mundo monetario es el sistema de Mamón, es el sistema de Satanás, no es el sistema de Dios. Dios no funciona así, Dios no funciona en dinero, el dinero para Dios no es otra onda en el reino del cielo. Así que este mundo monetario en el que vivimos es el reino de Satanás. Entonces, es para que Dios nos saque de ese sistema y podemos estar bendecidos en el sistema de Dios. Él te dice, mira, el 100% que proviene de mi mano, anyways, porque de mí proviene todo, es tuyo. Mas si tú me regresas el 10% y más ofrendas, yo voy a hacer esto, pero es una inversión, es básicamente una inversión, no porque Dios necesite nuestro dinero. ¿Para qué necesita Dios nuestro dinero? Él es el dueño de todo. Es un acto de obediencia y es un acto de creer en las promesas de Dios, es un acto de fe, es un acto de confianza. Yo lo he hecho y en mi vida yo he visto miles de cosas y de testimonios de esta promesa cumplida y he escuchado muchos testimonios de las personas que están aquí. Yo sé que muchas tal vez han hecho han vivido en obediencia de esto y han visto los resultados. Y muchas personas tienen también como hay muchos predicadores que han abusado de esto, hay muchas personas que tienen muchas cosas en contra de esto, más sin embargo es una bendición que es una promesa de Dios. Entonces ahí les dejo eso y si quieren escuchar más, me pueden decir y les puedo dar un poco más de versos bíblicos y de testimonios acerca de eso. Tenemos las promesas de disciplina. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Hay otros que dicen, instruye al niño en el miedo de Dios, en los caminos de Dios, y cuando sea viejo no se apartará de él. Eso está en Proverbios 22:6. Esta es una promesa. Te dice que si tú instruyes a tus hijos en los caminos de Dios, si tú instruyes a tus hijos a que tengan miedo de Dios, a que tengan reverencia de Dios, no se apartarán de sus caminos. No sabemos cuándo, porque muchos hijos en algún punto se les va el rollo. Yo fui una de esas hijas y nos vamos por caminos torcidos, mas mis padres sí me infundaron el miedo a Dios. Crecí católica, tal vez en ese tiempo no íbamos mucho, no éramos, no, o sea, no era muy religioso. Sin embargo, escuché de Dios y sí había muchas cosas, ¿verdad? Y ya teníamos un miedo a Dios, una reverencia. Y después, cuando crecí más en mi relación con Dios y mis padres crecieron más en su relación con Dios, ellos pusieron eso en mí. Y a pesar de que yo encontré ese camino por mí sola, yo sé que mucho también fue la base de lo que ellos hicieron. Y entonces nosotros tenemos esa promesa para nuestros hijos y esa promesa es grande porque muchos de nuestros hijos se desvían y a veces empezamos a preocuparnos. A mí, personalmente, la cosa que yo siempre les digo a mis hijos, a mí no me importa a ustedes qué carrera tengan, esto no es para siempre, no me importa la carrera, no me importa si van a tener dinero o no van a tener dinero, qué posición social van a tener, esas cosas se quedan aquí en la tierra. Lo que a mí me importa más es primeramente que tengan vida eterna, que sepan de Jesús y que sepan de la vida eterna, que vayan al cielo básicamente. Y la otra es que sean unas personas que busquen el reino de Dios, porque dice en la Biblia, busquen el reino y todo será añadido. Todo. Entonces, con eso viene carrera y todo el resto que es una añadidura. Entonces, esa es una promesa que tenemos. Entonces, quédense, manténganse con el corazón animado. Es una de las cosas que yo siempre clamo a Dios cuando mis hijos están fríos en su corazón con Dios o veo como que no tienen interés y digo, ¿qué va a pasar con ellos? Hay cosas que ya empiezo a ver cosas, ¿verdad?, que pueden llevarles a los caminos mal y digo, bueno, aquí es para dárselo a Dios y creer en esta promesa que se me ha dado porque yo hice mi parte y les instruí en sus caminos. Otra de las promesas más grandes que tenemos, esta es de las más grandes que tenemos, está basada en gracia y en fe y es la promesa que mencioné antes de la vida eterna. ¿Cuánto consuelo nos trae a nuestras vidas saber que no vamos a morir para siempre? O que no vamos a ir al infierno, porque hemos puesto nuestra esperanza en Juan 3:16, que dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él nunca muera, mas tenga vida eterna. Ahora recientemente falleció mi abuelito, como muchos de ustedes saben, y una de las cosas, perdón si me pongo emocional, una de las cosas más grandes
y más que a mí como su nieta, porque mi abuelito tuvo una vida apartada de Dios, pero al final era como ya anciano, ya al final de la vida uno empieza a contemplar y nosotros le hablábamos mucho de Dios, mas nunca supimos en verdad qué decisión tomó, no era algo sabido. Y a mí, o sea, eso es lo que, y eso es lo que nos decimos entre todos. Y al final, al final de cuando estuvo ya en su lecho de muerte, am, yo tenía como una desesperación, estaba por viajar a Ecuador porque lo único que quería es llegar a su lado y hablarle de la otra promesa que Jesús nos dijo, la promesa que dice en Mateo 28:20. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, dice, esto es hablando Jesús, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos promete estar con nosotros. ¿Cuál es el fin de mi mundo? Cuando muera, es el fin de mi mundo. Y yo he estado al lado de algunas personas que Dios me ha dado la oportunidad, que han estado al hecho de la muerte. Y cuando una señora atea que llegué y le dije, Jesús está contigo, Él te va a caminar al otro lado, es su promesa. Su semblante completamente cambió y fue un milagro, la señora no murió, regresó y se convirtió a Cristo. Una señora recientemente que fui a orar que no, ya estaban esperando y no se moría, ¿no? O sea, sí, no se dejaba ir, no se dejaba ir y ella ya ancianita y con muchas enfermedades y no se dejaba ir. Y llegamos ahí con Michael y le dije la misma promesa. Jesús dice que te va a caminar al otro lado. Es su promesa que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No hay palabras más hermosas y no hay cosa más que les dé fortaleza a las personas en su lecho de muerte, que saber que Jesús nos va a agarrar de la mano y nos va a caminar al otro lado y que no tenemos nada que temer. Jesús y la promesa de la vida eterna es la cosa más hermosa que tenemos. Entonces llegó mi tía, yo no pude estar ahí, mi papá no pudo estar ahí, y llegó una tía, la tía menos pensada, por muchas razones, y mi papi le había mandado una canción, esa canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y esa canción fue la canción con la que mi abuelito um, pasó al otro lado. Y fue una promesa, y yo sé en mi corazón, y tanto mi papi sabemos en mi corazón que esa promesa estuvo ahí, y por eso nos llenamos de esperanza, y por eso nos llenamos de un gozo, y decimos, gracias Señor, porque estuviste ahí, porque te lo llevaste. Yo oraba para que Jesús venga y le lleve con él, para que esté ya sin dolor, y sin dolor, que tenga su nuevo cuerpo, que tenga todas las cosas que se nos han prometido. Entonces, esas promesas son las que nos dan esperanza para poder pasar las cosas de la vida que a veces son tan duras y que nos llenan de tristeza. Now, hay promesas también que son personales. Hay promesas personales que escuchamos de Dios. Por ejemplo, veo personas que a veces dicen, yo sé que Dios me va a sanar. Por ejemplo, yo estoy esperando ahorita y sé que Dios me va a dar unas nuevas caderas. Ya está en orden, está saliendo de la bodega de caderas. Pero yo sé que va a llegarme a mí unas nuevas caderas. Es una promesa que siento en mi corazón. A veces yo pienso que uno puede decir, Dios, es una promesa que yo siento en mi corazón, me vas a sanar, o Dios me va a dar un hijo, porque yo escuché eso como Abraham, o Dios me va a dar una carrera, o me va a dar este trabajo, o me va a dar esta casa, o me va a dar un esposo, una esposa. Y eso fue algo que todos, que es uno de mis testimonios, como yo sabía que Dios me había prometido un esposo, pero la cosa en esta promesa no es que lo que yo sentí en mi corazón es que no era un esposo que había tenido, o sea, una relación, un hombre como los que había tenido antes. Era algo diferente, era algo que yo sabía, porque me acuerdo que fui a verle con unas amigas y mi amiga Michelle estuvo ahí y me acuerdo que ese día hablábamos y mi otra amiga Bessie me estaba diciendo, o sea, tú quieres un hombre cristiano y quieres que estén y quieres de esta edad y me dijo, has hecho el círculo que estaba así, lo has hecho hasta aquí. No sé cómo vas a encontrar algo así, me dijo. O sea, no tienes casi, no hay posibilidad, casi tienes cero posibilidades. Pero yo en mi corazón sabía que eso iba a pasar. Y sí, esa promesa fue mi esposo, porque cuando yo le veo a él, yo le veo a él como una promesa cumplida, porque yo sentí en mi corazón, y en verdad que mi esposo es más de lo que yo pensé, porque no es
ninguna de la lista que tenía quería un esposo así, que no cabe en esa lista, pero es más de lo que me imaginé en mi lista. Es completamente diferente y es una promesa que yo la cuido mucho porque sé que vino de Dios y yo la creía y también me desvié en el camino de esperar por mi promesa, también caí en desesperanza, también creí en falta de fe y también hice cosas por mi lado porque empecé a dudar, mas aún Dios en su fidelidad, apenas dije, Señor, creo en ti. Me acuerdo un día, alcé mis manos después de haber regresado a Dios, no a Jesús porque aún estaba perdida, pero dije, Dios, yo ya no quiero hacer esto sola, ya no importa, yo sé que tú tienes eso, yo confío en ti. O sea, tenía eso en mi corazón. Casi inmediatamente conocí a Michael, casi inmediatamente, después de haber sido impaciente, después de haberme perdido, después de haber hecho cosas en mis manos, Dios cumplió su promesa que tenía para mí en esos momentos. Pasaron 9 años, pero fue cumplida. Entonces Dios tiene esas promesas personales para nosotros. Pero hay muchas veces que nuestras oraciones y nuestras peticiones pueden estar detenidas por el enemigo, como dice en Daniel 10. Si leen el libro de Daniel, está claramente ahí que muchas de nuestras oraciones son detenidas por el príncipe de Persia, básicamente por principalidades que se oponen a que nuestras oraciones o nuestras promesas hasta cierto punto sean recibidas. ¿Por qué? Porque a veces muchas de estas promesas y de nuestras oraciones pueden tener un impacto para el reino. Más, las que tienen impacto para el reino, de hecho, van a ser interceptadas por las principalidades. Por eso es tan importante que nosotros oremos y ayunemos y nos dobleguemos y pongamos un corazón humilde para poder recibir estas promesas. En Romanos 16:20 dice, esta es otra promesa y a pesar de que tenemos esta principalidades peleando en contra nuestra, también podemos clamar esta promesa, que Dios va a derrotar a Satanás, que Dios ya lo ha derrotado. Por ejemplo, en Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Nos da la afirmación de que en breve Dios va a aplastar a Satanás. Satanás, la historia de Satanás ya está escrita. Va a estar aplastado debajo de nuestros pies, será arrojado en un lago de fuego por la eternidad. Nosotros ya tenemos el dominio. Todo eso ya está escrito. Solo tenemos que creer y clamarlo, que la victoria ya es nuestra por medio de Cristo y que Satanás ha sido derrotado. Otra promesa que tenemos es el Espíritu Santo que vive en nuestro interior y que es más fuerte que el espíritu que vive en el mundo. Y entonces cuando nos estamos sintiendo derrotadas, también podemos clamar esa promesa. Tu promesa es que el Espíritu Santo vive en nosotros y ese espíritu es más fuerte que el que está en el mundo. Todas esas cosas tenemos que saberlas y tenemos que clamarlas porque es como podemos agarrar la victoria en contra del enemigo. Para cerrar, a Storm, que es un escritor, le tomó más de 1 año y medio en compilar las listas de promesas. Según este escritor y su lista, hay alrededor de 7,487 promesas de Dios para el hombre. En otro artículo que estoy leyendo, dicen que son 3,573. De todos modos, son más de las 4 o 5 promesas que les acabo de decir en estos momentos, que de todas maneras me llenaron de gozo y sé que les impartieron a ustedes también gozo y paz. Imagínense, tenemos 7,487 promesas. Por eso es importante estar conectadas a Jesús mediante su palabra, para estar siempre alentadas de las promesas para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra nación y para el mundo. El día de hoy yo espero que esta lección les haya traído y les haya animado a esperar en Dios, a saber que las promesas que Dios tiene para nosotros, las promesas en la Biblia, las promesas personales, la promesa para nuestra familia, se van a dar. Tenemos que tener paciencia, sabiendo que aunque a veces no vemos los resultados inmediatamente, Dios está trabajando en esas promesas. Y tal vez no veamos nosotros esa promesa. Tal vez sea el legado que dejamos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Tal vez no en nuestros días las vamos a ver. Sin embargo, no estamos viviendo para el día de hoy. Vivamos generacionalmente. Vivamos una vida
generacional, en que pensamos en que lo que hacemos el día de hoy tiene un efecto para mi hijo, para mi nieto, para mi bisnieto, y es un efecto generacional. Y eso es lo que tengo el día de hoy para lo que son las promesas de Dios. Y por supuesto, si es que alguien en esta llamada no ha aceptado a Cristo en su vida, ese es el momento, es la promesa más grande, que si tú crees en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Él murió por ti y en que él murió por tus pecados y que resucitó a los 3 días, y que por mediante de ese milagro tú tienes acceso a la vida eterna. Y si tú no has hecho esa decisión, el día de hoy la puedes hacer y creer eso, aceptar, y con eso tienes promesa de vida eterna y una vida en abundancia aquí en la tierra también, y muchas más promesas hermosas de Dios. Así que voy a cerrar en oración, y si esa persona eres tú, te voy a guiar. Señor, te doy gracias por este hermoso enseñanza, Señor, que mientras la hacía, Señor, tal vez no la capté tanto en mi corazón como ahorita, Señor, que la estaba diciendo, porque en verdad que la palabra tiene poder, Señor, y mientras las estaba diciendo, Señor, muchas promesas se vinieron a mi mente, Señor, tal vez sueños que tal vez ya no los he soñado, Señor. Tal vez aquí mis hermanas, tal vez, Señor, tienen sueños que han dejado de soñar, Señor, porque a veces Satanás nos miente, Padre amado, de que son promesas que tú nos has dado, Señor, cosas que tú nos has ofrecido personalmente, pero también las promesas que están en las Escrituras, Señor. Todas las cosas que dices que vas a estar con nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, que podemos tener la victoria en ti. Hay tantas cosas, Señor, tantas promesas hermosas, Padre amado. Señor, te pido en este día, Señor, que tú seas el que nos llene de sabiduría para entender las promesas, para leer de estas promesas, para poder clamar tus promesas, para poder esperar en ellas. Señor, que nos des la obediencia, que nos des la paciencia, que nos des la fe, la fortaleza mientras esperamos en ver estas promesas. Y Señor, que bendigas cada uno de nuestros hijos, Señor, las personas que están en estas llamadas, que nuestra vida, Señor, refleje a ti, Señor, que nuestra vida te refleje a ti y refleje, Señor, que sabemos, Padre amado, que tú vas a entrar en nuestras generaciones y que tú estás ya rompiendo cadenas y abriendo caminos para que nuestros hijos y nuestras generaciones venideras sean generaciones que crean en ti y tener semilla buena, Señor, semilla santa para tu reino, porque es tu promesa, Señor, que esto no es todo, esto solo es un pasar, y que somos tribu, que todas vamos a estar un día saltando y corriendo en un hermoso lugar que es el reino de los cielos, que no nos podemos, dice que en los ojos, el entendimiento humano no puede imaginarse, no podemos tan siquiera imaginarnos lo que nos espera en el reino del cielo, Señor. Y gracias por esa promesa. Y si hay alguien aquí en esta llamada o viendo este video que no ha aceptado a Jesús, Señor, te pido que entres en su corazón. Todo lo que tienes que decir es: Jesús, te acepto, creo en ti, toma el control de mi vida y te amo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un momento.